Hola, hemos llegado al episodio 5 de la segunda temporada, es decir, estamos terminando la segunda temporada. En esta ocasión vamos a tratar los principios del orden social, es decir, algunos principios rectores que aseguran la convivencia en paz, la justicia, el orden. Ahí vamos entonces. Bienvenidos, mis queridos alumnos de quinto año. Si bien podríamos incorporar algunos principios más, hemos decidido reducir a 3 principios básicos estos que hemos llamado principios rectores del orden social. Son aquellos que aseguran el orden, la tranquilidad, la paz y que todo gobierno o poder político debería procurar y debería asegurar para la convivencia en paz, en justicia y en armonía. Los 3 principios que vamos a ver son la subsidiariedad, la solidaridad y el bien común. Empecemos por el primero, la subsidiariedad. Según este principio, no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad aquello que pueden realizar con su propio esfuerzo, es decir, no por el simple hecho de que alguien tenga más poder económico o cualquier otro tipo de recursos y bienes, quitárselos y dárselos a la comunidad para que ésta lo tenga sin esfuerzo alguno. Por otra parte, tampoco es bueno de dar a los individuos aquello que estos pueden procurar por sí mismos. De aquí les va a sonar la palabra subsidiariedad a subsidio. Nosotros estamos acostumbrados a estas palabras en la Argentina. El subsidio es la ayuda que da el Estado o la sociedad a los individuos o comunidades más pequeñas que no pueden cumplir con un fin determinado. Pero es eso, cuando no pueden cumplir con un fin que les es indispensable o les es propio, no para absorber a los individuos. Es decir, si un individuo puede realizar una tarea que le es propia, por ejemplo, trabajar para conseguir su sustento, no le corresponde a la comunidad o a la sociedad o a sociedades mayores asistirlo. Ahora bien, si este individuo, por alguna situación particular, por ejemplo una discapacidad, no le es posible cumplir con esta tarea para asegurar su subsistencia, entonces sí la sociedad tendrá que salir a asistirlo. Ese es más o menos cómo juega este principio. Así, por ejemplo, los jubilados que aportaron durante su tiempo de trabajo a la sociedad una parte de sus saberes para cubrir a quienes no podían trabajar, cuando llegan a una edad en la que no pueden o no es conveniente que trabajen, el Estado o la sociedad los subsidia de alguna manera a ellos. Básicamente acá pueden haber muchas filosofías como sistema de reparto y ese tipo de cosas, pero básicamente es esto. Entonces, toda acción de la sociedad por su propia fuerza debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos ni absorberlos. Así habrá instituciones o personas que reciben ayuda del Estado cuando no pueden cumplirlo por sus propios medios. O también esto sucede cuando al Estado o la sociedad le conviene la acción de estos grupos. Por ejemplo, un merendero para gente en situación de calle. El Estado puede subsidiar la acción de particulares que solidariamente se dedican a eso, porque al Estado le sirve, le conviene, a la sociedad le conviene la acción solidaria de estos individuos. Entonces, basándonos en esto, diremos que el Estado debe fomentar el surgimiento y la existencia de cuerpos intermedios que cubran estas necesidades sociales o que permitan agrupar a determinada cantidad de gente para que se ayuden mutuamente a cubrir estas necesidades. También el Estado debe estimular mediante facilidades, por ejemplo, exención de impuestos, facilitar el tema administrativo y todo eso. Entonces, mediante estas facilidades, los cuerpos intermedios van a trabajar más fácilmente y más eficientemente. Además, el Estado debe ordenar el funcionamiento y fiscalizar estos cuerpos intermedios para que no haya aprovechamientos, para que no haya desvío de fondos y de medios hacia otros fines que no sean para los cuales se los está subsidiando. Y además el Estado
o la sociedad debe suplir a estos grupos intermedios o a estas sociedades cuando sea imprescindible, cuando sea estrictamente necesario. Segundo principio, la solidaridad. La solidaridad, la palabra solidaridad viene de sólido, de unido, de fuerte, de hacerse uno, ¿sí? Eso significa en lo social la solidaridad, hacerse uno con el prójimo, es decir, estar unidos y obligados unos con otros. Con la práctica de esta virtud se logra que los cuerpos o grupos intermedios y las personas colaboren entre sí suavizando las diferencias. La solidaridad exige entonces que aquellos que tienen algún talento no lo entierren, sino que lo compartan con la sociedad para hacer un uso más beneficioso para todos de los talentos propios de cada uno. El deber de la solidaridad no es solo de las personas, también es de los grupos sociales, de los estados. Así los países, por ejemplo, deben ser solidarios unos con otros, ayudarse. Este es el caso, por ejemplo, de cuando hay algún cataclismo, algún terremoto o una cosa así, y o el grupo, el conjunto de países que están en mejores condiciones se dedican una ayuda para que el país afectado pueda salir de esa situación difícil. El tercer principio es el bien común. Desde la antigüedad se ha interpretado que la relación entre los hombres y la sociedad guarda analogía con un árbol, por ejemplo. San Agustín decía: con un olivo cuyas hojas caen y vuelven a nacer, mientras que el tronco y la raíz permanecen. La sociedad humana sobrevive al conjunto de los individuos que lo componen. El bien común es el bien de todos y cada una de las personas que componen un grupo social. Por ejemplo, si ocasionalmente se debe trazar una autopista que tiene que cruzar por la propiedad privada de una persona, existe lo que llamamos expropiación por causa de utilidad pública. A esa persona se le pide no que done, sino que venda al Estado de alguna manera, o que el Estado lo expropia, se lo quita, por decirlo de alguna manera, pero se lo paga. Esto es lo que debería ocurrir. A veces no ocurre así, pero entonces se toma una propiedad privada, se paga por eso, y esa propiedad privada sirve no solo para otras personas, sino para la misma persona que también renunció a ese bien particular para que sea bien común. El bien común es la base de la legitimidad política. Es decir, un gobierno, para ser legítimo, tiene que procurar el bien común. Si no procura el bien del conjunto del cuerpo social, esto le quita legitimidad a su gobierno. Para que haya bien común y por lo tanto legitimidad, deben darse en la sociedad tres condiciones indispensables. Primero, que asegure la paz de todos los que forman el cuerpo social, la comunidad, sin injusticias ni desigualdades irritantes. Segundo, que todas las personas y grupos sociales se empeñen en alcanzar una convivencia humana virtuosa, ya que si, por más que el gobierno, el Estado, la sociedad en su conjunto procuren el bien común, hay, por otro lado, grupos de influencia, grupos de poder, que lo que hacen es luchar para su propio beneficio en contra de la sociedad. Entonces la convivencia humana se torna imposible y se torna injusta. Y tercero, que todas las personas o grupos sociales posean bienes materiales, culturales y espirituales en el grado más alto posible. Es decir, esto invita al progreso social. Todas las personas tienen que tener el más alto posible. Claro, ya habíamos hablado antes de clases sociales y distintos tipos de grupos, entonces sabemos que eso es imposible, la igualdad absoluta para todos, porque hay unas diferencias entre personas y grupos, y además lo que esas personas quieren para sí mismas, esas personas y grupos quieren para sí mismas. Es decir, si yo elegí ser docente, yo sabía que no iba a poder tener un sueldo como el que tiene un médico, por ejemplo. Forma parte de una elección personal. Por otra parte, si mis capacidades no me dan para ser un profesional, no puedo pretender
tener el mismo tipo de bienes y el mismo tipo de accesos que tienen los profesionales que tienen un trabajo mucho más especializado y que quizás más útil para la sociedad. Cuando se logran estas tres condiciones, se llega a la concordia, a la paz, a la armonía, un vínculo unitivo que da cohesión a la sociedad. Muy bien, hemos llegado al final del episodio y nos vemos en la próxima.